Muy buenas noches para todos. Estamos en nuestro primer conversatorio acerca de la política pública de atención a la primera infancia y acerca del trabajo social dentro de esta política. En este momento vamos a enfatizar una política pública que se remonta al municipio de Puerto Boyacá, con la intención de dar a conocer a las personas que quizás no conocen todavía este ciclo de las políticas y el papel del trabajo social. Nos permitimos dar apertura a este conversatorio. Muy buenas noches, compañeritas. Sí, precisamente en este momento nos encontramos las estudiantes de la Uniclaretiana, la Universidad Uniclaretiana, pero tenemos con nosotros la doctora Joana, que es psicóloga y también estudiante de trabajo social. Tenemos también a Janet Valencia, trabajadora social, y quien les habla, Luz Eneisy Moreno, y nuestra compañerita, ya que Mojica, que también está con nosotros. Eh, Queremos en esta noche preguntarle a la doctora Joana cómo ha sido ese del trabajo en el municipio de Boyacá, quien ella se destaca en este momento, se destaca en el municipio de este lugar. Vamos a tener eh, esa oportunidad de que nos explique, que nos hable qué es la política pública. Muy bien. La política pública de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar fue una premisa eh, del acuerdo, o sea, una modificación que se le hizo a dicho acuerdo. El acuerdo es el número 010 del 2014, del 9 de diciembre de 2014. Se hizo bajo la administración del, del alcalde Rubio, Fernando Rubio. Entonces, esta política pública tiene una vigencia del 2014 a 2025. Estas políticas públicas de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar están en constante cambio, en constantes mejoras por cada administración. Recordemos que cada administración que viene puede hacer sus mejoras según la necesidad que haya en ese momento, ¿cierto? No podemos decir que la necesidad del 2014, cuando fue creada esta política pública, es igual a la necesidad del 2022, ¿verdad? Entonces tenemos distintas necesidades para los niños, niñas y adolescentes y familias a través del tiempo, ¿cierto? No podemos comparar una necesidad de hace muchos años con la que es ahora. ¿Qué más podríamos hablar de la política pública? Bueno, entonces ya recordando el concepto de política pública que según Raúl Velázquez menciona, es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la participación de particulares y encaminado a solucionar situaciones problemáticas. Queremos preguntarle, entonces, esta política pública que dice la doctora que inició desde el 2014. Entonces, ¿cuál es como la denominación o el título que se le ha dado a esta política pública? Porque me imagino que cada una tiene una denominación. Para este momento, porque no se ha realizado una nueva actualización, la política pública se adopta como nombre Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio de Puerto Boyacá, con prospecto de lo que ya les decía, de realizar, de poner el fortalecimiento familiar como nombre de esta. Pero en sí, ahora solo se llama Política Pública de Infancia y Adolescencia. Bueno, doctora, sabiendo ya que es por medio del Consejo Municipal que se aprueba el proceso de esta política pública, también desearíamos conocer qué otros actores sociales están más inmensos dentro del desarrollo de esta política infancia y adolescencia. Muy bien, los actores que intervienen en dicha política pública son, por ejemplo, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
aportan un gran, pues como un gran, hacen un gran aporte a esta política pública. También están las secretarías de desarrollo social de cada municipio, las comisarías de familia, todas las partes, las secretarías de gobierno, todo lo que tenga que ver con este tema social o que tenga en sí, que trabajen con los infantes, con los adolescentes del municipio. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, recordando pues las cuatro fases de las políticas públicas, quisiéramos saber cómo estas fases, que ya sabemos pues que es el agendamiento, la formulación, implementación y evaluación ex ante y ex post, quisiéramos saber qué profesionales tienen cargos en dichas fases y cuáles son estas instituciones aparte de las que ya nos mencionó. Digamos, profesionales como cuáles, por ejemplo. Intervienen, es por decirlo así, multidisciplinar. Intervienen psicólogos, intervienen trabajadores sociales, intervienen abogados, intervienen el alcalde, el secretario de despacho, etcétera, etcétera. Pero primordialmente son responsables de las acciones de la política pública de infancia y adolescencia de Puerto Boyacá, el Estado. El Estado primeramente, ¿sí? El alcalde. El alcalde que es el representante legal del municipio, ¿verdad? Los entes gubernamentales, las instituciones públicas y las privadas como las ONG. También pueden ser las ONG, el bloque de constitucionalidad, o sea, tratados como internacionales, el Consejo Municipal de Política Social, que se denomina COMPOS, ¿cierto? Este consejo tiene que ver con todo lo que abarca el sistema, la parte social del municipio. Entonces es un consejo que se hace para mejoras en cuanto a políticas públicas, de lo que las necesidades, las inquietudes, de todo lo que tenga que ver en la parte social del municipio. También está, hace parte de esta política pública el comité de infancia, adolescencia, de juventud y familia, la sociedad civil, que es la comunidad en general, y la familia. Todo esto se hace y también y principalmente que tiene que ver mucho es la Oficina de Infancia y Adolescencia, trabajando de la mano con Comisaría de Familia, Sistema Nacional de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia. En ellos están cargos, muchos cargos, como les decía, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Muchas gracias. También en esta noche también pues tenemos a la compañera Janet Valencia, que también pues se destaca como ya como trabajador social. Cuéntenos usted la experiencia, cuéntenos lo que ha entendido, lo que en realidad pues se enfoca, lo que es la política pública. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. La realidad de lo político social actual, se puede afirmar que la intervención social que hoy tiene como objetivos fundamentales es la resolución de la problemática de la integración social. Esto considerando la atención, la inclusión asistente, ¿ya? Porque aquí los supuestos que están en la base serían la fragmentación social, la segregación territorial y el no cumplimiento del ejercicio pleno en los que son los derechos por parte de la ciudadanía, de la cual forman parte los niños y las niñas adolescentes, ¿ya? Una vez explicitados los conceptos básicos, ¿ya? Sobre el cual se trata la intervención social, ha de ser entendida como un espacio de desarrollo y relevantamiento de las capacidades y potencialidades, habilidades individuales y colectivas de niños y niñas y adolescentes en tantos actores sociales, ¿ya? El niño y la niña han de ser tratados como partícipes y no como beneficiarios de la intervención social, ¿ya? Porque hay que establecer ese rol
de los grandes derechos de los intervinientes, de los intervensores, que sean estos organizadores sobre la sociedad civil y agencia del Estado, ¿ya? Porque miren, si recordamos que la intervención social es un dispositivo al cual subyace la hipótesis de la acción. ¿Por qué? Porque ahí es donde se involucra una evaluación de una situación inicial, un proceso de construcción de comunidad y una anticipación de una situación alternativa posible. Entonces, es imprescindible preguntarse cuál es la situación inicial sobre el cual queremos intervenir, ¿verdad? Porque esta situación inicial vista desde el enfoque de derecho está marcada por el no cumplimiento ni ejercicio de los derechos de las personas, en general, en nuestro caso específico, los de las niñas y niños y los adolescentes. Aparece entonces fundamental establecer lo que se está entendiendo por los derechos humanos y que cada derecho humano, ya, de la intervención social es un derecho que como patrón se relaciona a lo social, ¿ya? En otras palabras, los derechos humanos son formas de relación social política, económica y cultural que regulan los vínculos entre las personas y los estados en lo que es la lógica para establecer tanto un límite de poder del Estado frente a todos los ciudadanos, como que, como una obligación de este. ¿Y cuál es? El de facilitar los derechos a todos y todas sin discriminación alguna. Así planteando lo que son los derechos humanos, ha de ser pensado como relaciones de justicia y solidaridad, que abren los espacios para la libre determinación creadora de las personas, grupos, pueblos, a las cuales están obligados todos los estados. Asumida esta noción de los derechos humanos, relevar cuál es el real conocimiento, la capacidad, ¿ya?, de este ejercicio de los derechos de las niñas y de nuestros niños, de la primera acción intencionada de una intervención social, ¿ya? Tomando en cuenta que primero no solo son para los niños, sino para los adolescentes también y para los adultos. Ok, La intervención no, tranquilo. La intervención social desde este enfoque de derecho implica que es una construcción, ¿ya?, de la idea sobre la situación inicial, que generalmente el equipo interventor tiene mediante una clara conciencia que se destaca, que dice que tener y vivir es intervenir, en este caso, como lo es las comunidades, los niños, las niñas, los adolescentes, ¿ya? Lo tanto, el rol de los profesionales será el de facilitar el que en la comprensión de la realidad que se requiere intervenir con la comunidad, creando un vínculo de respeto, confianza y apertura, generar espacios de diálogo y de reflexión conjunta, aceptando cada uno de esos límites que la comunidad pone a la intervención en la perspectiva que la hagan suya y la sientan propia y necesaria, por lo mismo se comprometan con los cambios buscados. Muchas gracias. Bueno, ya aquí recordando esto, es preponderante el papel del trabajo social en la política pública porque pues se está inmerso en la comunidad y se encarga de ver esa realidad para poderla diagnosticar. Entonces queremos ya como para finalizar un breve recorderis de la doctora Joana en cuanto a esa metodología, ese proceso de esta política pública de infancia y adolescencia en este municipio de Puerto Boyacá. Pues las políticas públicas de infancia y adolescencia se hacen con la comunidad, ¿verdad? No podemos dejar de lado la comunidad. Y primordialmente se invita a los niños, las niñas y adolescentes y a las familias que hagan parte de estas políticas públicas, ¿cierto?
Se tiene en cuenta tener criterios de inclusión como a los niños afros, a los niños discapacitados, a las etnias, a los niños que tienen necesidades educativas especiales, a los niños que tienen talentos excepcionales, etcétera, etcétera. Esta política pública va de una edad desde la gestación hasta los 17 años, ¿verdad? Cubre como todas estas necesidades para esta población. La política pública nace pues desde el año 1989 a nivel nacional, ¿cierto? En el gobierno de Colombia. Se suscribe la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual es aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 12 el 22 de enero de 1991, reconociendo a los niños y niñas como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. Esto nos quiere decir que los niños tienen como voz y voto al momento de plasmar sus necesidades, ¿cierto? Que están inmersos en estas construcciones de políticas públicas para ellos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer una política pública de infancia y adolescencia si no tenemos niños o si no están inmersos esos niños que alcen la voz, alcalde, necesitamos esto, alcalde, creo que hay que mejorar esto, queremos esto, vamos a apoyar en esto, ¿cierto? Entonces es como una parte donde los niños se involucran con la parte política, por así decirlo, que están inmersos en sus políticas públicas, ellos hacen parte, ¿cierto? Son voz y voto. Muchísimas gracias. Quisiera compartir con ustedes algunas de las vivencias que he tenido realizando o dirigiendo los comités de infancia y adolescencia que se hacen con el alcalde, que están los niños, que hacen parte del grupo de creadores de la política pública y manifiestan sus necesidades, sus consideraciones, sus plenitudes, todo lo que tengan que decirle como al alcalde, ¿verdad? En cuanto a la política pública. Entonces vamos a compartir las imágenes de la doctora Joana acerca de esta política pública. Muy bien, y yo les voy explicando cuál fue el proceso que se hizo con estas, o qué es lo que se hacía. Entonces aquí vemos, por acá yo aparezco en la parte allá blanca, de una camisa blanca, ahí estamos con el secretario de Desarrollo Social, con el alcalde y con la trabajadora social, es la que está sentada ahí como pierna cruzada de blanco, es la trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños que están ahí son los niños que hacen parte de la política pública, ¿sí? Son el grupo de niños que son ya establecidos, que están establecidos para ser los integrantes de la creación, del ajuste, de la política pública, ¿cierto? Entonces ellos comparten ahí con el alcalde, le dicen sus necesidades, que están de acuerdo, no están de acuerdo, que quieren. Vemos una dinámica que es como el mapa del municipio de Puerto Boyacá, y entonces ellos pegan ahí en sus papelitos qué quieren, qué le van a pedir al alcalde, qué necesitamos, en qué quieren que se enfoque la política pública, ¿cierto? Entonces, esto es lo que les quería como compartir de lo que se hace con la política pública de infancia y adolescencia, compañeras. Bueno, agradecemos esta explicación de la doctora Joana y la doctora Janet Valencia. Bueno, ya que vamos terminando ya con este conversatorio y espero de que a todos les haya gustado y hasta una próxima. Hasta luego, bye bye. Hasta la próxima. Chao, que estén muy bien. Un placer haber estado con ustedes, que estén bien. Espero les hayamos aprendido todos del trabajo tan importante que se hace con los niños, niñas y adolescentes del municipio de Puerto Boyacá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que estén bien.